Estamos transmitiendo en vivo otro martes de Motivar Live. ¿Cómo les va? Mi nombre es Facundo Zonati y vamos a estar hablando los próximos 40 minutos con una nueva invitada, en este caso Pilar Acef, sobre si es posible detener la deforestación y así todo incrementar la producción en la República Argentina. Vamos a esperar que se vayan conectando los que participen de este nuevo Motivar Live. Ahí ya tenemos a nuestra invitada. Vamos a sumarla al vivo. Invitar. Ahí va. Ahí estamos. Bienvenidos a todos los que se van sumando a este Motivar Live. En segundos. Ahí va a estar conectada. Hola Pili, Pilar Acef, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Saludo también a los ¿Todo que están bien? detrás de cámara. Se van sumando, así es. Bueno, yo les estaba dando un poco la bienvenida. Les cuento nuevamente, esto es Motivar Live, es la quinta entrega que hacemos, martes, todos los martes a las 16 horas nos encontramos aquí para debatir distintos temas con invitados afines a esas temáticas que vamos tocando. Y en este caso tenemos el agrado de contar con la presencia de Pilar Acef. Ella es periodista, es una colega, pero también es cofundadora de P por P, y en este caso el disparador, el tema que me pareció interesante abordar con ella, tiene que ver con la posibilidad de detener la deforestación en la República Argentina y así todo incrementar la producción, si esto es una meta posible, sí o no. Así que gracias de nuevo, Pili, por prestarte, digamos, a participar de este Motivar Live. Gracias por la invitación. Bueno, primero que nada, a ver, yo tengo algunos datos que estuve recabando en la semana, sobre todo del INTA, junto con la Fundación Vida Silvestre, que básicamente reflejaban que en el periodo 2010-2014, solamente en el Gran Chaco Americano, la Argentina perdió más de 1.900.000 hectáreas de bosque, y eso es una tasa, digamos, de deforestación cercana al 1% anual, 0,94, si mal no recuerdo, que es una tasa que está a los niveles más altos del mundo, digamos, en materia de deforestación, y eso enciende todas las alarmas. Es un tema de debate, no sé si siempre está en las primeras planas, pero sigue sucediendo y la pregunta es, ¿cuál es la situación hoy? Hoy y desde hace bastante, digamos, Argentina lamentablemente en materia forestal viene como en estado de emergencia desde hace varios años, ¿no? Argentina es uno de los 10 países con mayor deforestación del mundo. El Gran Chaco Americano, como punto específico, es uno de los 10, algunos dicen incluso que es uno de los 3 puntos de mayor deforestación del mundo, y esto es algo que se va, es como consistente, ¿no? Ya en el 2014, el IPCC, que es el órgano científico de Naciones Unidas, el órgano científico climático de Naciones Unidas, decía que 4,3% de la deforestación global se produce en el norte de Argentina. Esto es la zona específica del Gran Chaco. Y los datos Claro, cuentan un poco esa historia, digamos. En la década que corrió desde el 1998 a 2018, se perdieron 5,6 millones de hectáreas de bosques nativos en Argentina. 87% de esas hectáreas corresponden a las provincias del norte, particularmente Santiago del Estero y Salta, todas las cuales forman parte del Gran Chaco, digo, también Chaco, Formosa, por supuesto. Y solo claro. 2020, digamos, solo el año pasado, aún con todas las medidas de cierre, con todas las medidas relativas a COVID, que en Argentina fueron muy extensas, se deforestaron en esa zona del Gran Chaco, digamos, hablando de la parte argentina del Gran Chaco, ¿no? Porque el Gran Chaco también está en Paraguay, en Bolivia y un 1% casi nada en Brasil. Se perdieron Uh-huh. 80.000 hectáreas. Lo que se ¿Cuántas? ¿Repetís la cifra entonces? 80.000, 80.000 hectáreas, 4 veces la superficie de la capital federal que se exacto, barrió en el último año, en el año de la pandemia. en el año de la pandemia. Esto Y ahí ha la pregunta es, pasado. ¿eso está planificado, está permitido, es dentro del marco de la ley o parte de esas 80.000 hectáreas de forma clandestina son desmontadas para avanzar con la frontera agrícola?
Principalmente estamos hablando de deforestación ilegal. Digamos, Argentina tiene una ley de bosques que, bueno, para los que no saben, genera o pide a las provincias que hagan un ordenamiento territorial clasificando sus bosques según la importancia de la conservación de esas tierras. En rojo, el rojo es aquello que no se debe tocar; amarillo, que son las zonas donde se puede permitir con conservación cierta actividad, sea turística, productiva; y las amarillas que parcial o totalmente podrían ser convertidas a producción agropecuaria, siempre supuestamente a partir del ordenamiento territorial que cada provincia debe hacer. De cada provincia. En general lo que se está viendo es mucho avance sobre zonas rojas. Claro. Áreas que son críticas, conservan. Críticas para claro. toda la población, incluso para el sostenimiento de la actividad agrícola, digamos, porque no solo estamos hablando de una cuestión netamente ambiental, digamos, si no hay un ecosistema sano, también se percude la actividad económica y principalmente la actividad agropecuaria. Y hay un dato es que es muy revelador sobre la situación que se vive en cuanto a conversión de tierras, que tiene que ver que, y estos son datos oficiales que publicó el año pasado el Gobierno Nacional, entre 2010 y 2017, a través de la deforestación, por supuesto, la actividad agrícola en la Argentina creció a un ritmo anual de 640.000 hectáreas. Estamos hablando de 4,5 millones de hectáreas en 7 años. En el mismo tiempo, la agricultura abandonó 400.000 hectáreas por año. Es decir, 2,8 millones en esos 7 años. Con lo cual hay un claro problema de la sostenibilidad de esa tierra, porque se invaden territorios que no están preparados naturalmente para el uso que se le quiere dar. Entonces, para el uso sustentable en el largo plazo, además. Quizás se extraen en poco tiempo los nutrientes del suelo y después no se logra sostener en el tiempo justamente la producción y se abandona ese suelo. Claro, hay que abandonar y buscar nuevas tierras. Y ese bosque que se deforestó. Además, la única forma de que se recupere es dejándolo solo recuperarse por décadas, digamos. Claro. No hay otra forma, digamos, porque una reforestación no necesariamente implica una recuperación del bosque, digamos, un grupo de un bosque, digamos, en términos ecológicos. Clarísimo. ¿No? Antes de meternos de lleno en lo que es la ley de bosques y las falencias que tiene, digamos, y el rol de cada una de las provincias, me pregunto si tenés los datos o más o menos a qué se destinan las hectáreas que son deforestadas. Hablabas de agricultura y obviamente se corre la frontera agrícola, pero también la ganadería tiene un rol ahí en ganar territorios también. Sí, estamos hablando principalmente y, de nuevo, haciendo foco en el norte, ¿no? Sí. De soja y de ganadería. Y ganadería. Bueno, esto, y aportando un poco, digamos, a esto que mencionás, en los últimos 20 años, te diría 15 años, desde lo que fue el boom de la soja, se fue corriendo la frontera agrícola, llevando la ganadería cada vez más al norte para ganar los suelos de la pampa húmeda a la producción netamente agrícola, y eso generó, obviamente, un corrimiento de esa frontera. Lo paradójico es que como no son zonas tan competitivas o no logran o no son óptimas, digamos, para la producción ganadera, a pesar de ese corrimiento y a pesar de ganar territorio, la producción de carne en la Argentina igual se mantuvo constante. Es paradójico en algún punto, porque a pesar de ganar millones de nuevas hectáreas para la producción de carne sigue siendo la misma. Obviamente que tiene que ver con ese corrimiento, pero habla también de esto que mencionabas antes, de que los suelos quizás no son, o incluso la zona geográfica no es apta de tal forma para producir con los niveles de competitividad y eficiencia que se hace, por ejemplo, en la pampa húmeda. De hecho, porque sí está tradicionado que la mayor parte de la soja que se produce en el Chaco va a Europa, porque es procesada acá en Argentina, digamos, va en forma de harina. Sí, obvio. Con lo cual, sí. Y 75% de esa soja es para alimentar ganado, digamos, no es para consumir. Exactamente, la finalidad siempre es, exacto, alimentar ganado acá o en el exterior. Exactamente. Volviendo al tema de que mencionabas de la ley de bosques, ahí, ¿qué rol tienen, digamos, las provincias y por qué a pesar de tener muchas zonas rojas, se, de alguna manera, vulnera esa ley y igualmente se desmonta?
hay, qué está pasando o qué está fallando ahí para que eso siga sucediendo? Digamos, las provincias tienen un rol clave. Bueno, las provincias tienen un rol clave en todo lo que es recursos naturales, ¿no? Porque todos los recursos naturales pertenecen a la provincia, digamos, así lo mandata la Constitución Nacional. Entonces son ellas las responsables de hacer estos ordenamientos territoriales. De hecho, estos mapas hicieron las mismas provincias. Lo que pasa es que, Ujú. bueno, hay un problema con no hay una tipificación penal relativa a un delito ambiental, con lo cual no hay una pena aplicable por hacer este tipo de, digamos, por avanzar sobre los bosques o por esto, o avanzar donde no se debe sobre los bosques. Cada avance tiene que ser permitido por el Estado, y no hay penas, digamos, las penas son muy bajas para muchos ¿Hay productos. algún caso, recuerdo en Salta o algo por el estilo, que le hicieron pagar y reforestar parte de un campo a un productor? Pero fue algo Fue un muy... caso muy único y en Sí, general, estamos hablando de los productores más grandes, ¿no? Les conviene avanzar y pagar esa multa porque esa multa es casi insignificante para ellos claro. está esa ganancia. O también se avanza con fuego, digamos, una vez que un área está quemada, pierde muchas de sus propiedades y, digamos, por eso el año pasado hubo más de 1 millón de hectáreas incendiadas en la Argentina y 95% de esos incendios fueron ocasionados adrede. Claro, También hay un negocio inmobiliario muy fuerte detrás de eso. sin dudas. Sí, se revaloriza completamente el valor de estos suelos cuando ya no está el monte y podés producir lo que decíamos antes, soja o incluso en algunas zonas algodón, maíz u otros productos, o llevar ganadería o ganado a esas zonas. Sin embargo, digamos, la ley de bosques, si la analizamos desde la parte teórica, ¿es una buena ley, Muy dirías, en buena. base a la experiencia? La ley, su texto, Sí, es buenísimo. Es ok, un modelo, es muy buena la ley. El problema, como sucede muchas veces en Argentina, es su implementación. claro, No está bien implementada, digamos, no está fondeada. Históricamente, directamente. el fondo que se crea para sostener esto nunca fue fondeado más del 5 o 6% en los presupuestos nacionales. Entonces, digamos, no, todo lo que tiene que ver con la implementación, con los controles, con la penalización, todo eso es lo que falla. Clarísimo. Y hay algo ahí que lo tomo en parte de este informe del INTA y de la Fundación Vida Silvestre, que creo que se conoció el año pasado, o se publicó el año pasado, no sé si es incluso más antiguo, pero de todos modos es bastante reciente, y hablaba de potenciales, digamos, escenarios de acá al 2028, de continuar con la tasa de deforestación, las hectáreas que se pueden llegar a perder, y por otro lado también evaluar o contemplar la posibilidad de que convivan las dos cosas, digamos, que conviva el hecho de producir más o ser más eficientes desde el plano de vista productivo, pecuario, y al mismo tiempo detener definitivamente la deforestación. En ese punto particular, en esos escenarios que se plantean, ¿cuál ves que sea más viable o qué evaluación haces vos con respecto a eso? A ver, si vos me preguntás a mí lo que yo diría, no Sí, es sí, sí. viable, pero para mí la deforestación tiene que frenar. Ya no Claro, hay definitivamente. margen, digamos, se perdió 1/5 del gran chaco americano, no, no hay mucho más espacio para donde ir. Las consecuencias negativas de avanzar sobre los bosques son mucho más poderosas que sus beneficios, digamos, sequías, inundaciones, eh, todo lo que pasa en el suelo, el cambio climático, todas las comunidades que viven, hay 7 millones de personas que viven en la zona del Gran Chaco Americano, por supuesto contando el resto de los países, ¿no? En Sí, Argentina sí. y rurales hay 20 etnias que son nativas de ese, de ese ecosistema. Tenemos una biodiversidad que, digamos, en América del Sur es solo segunda a la Amazonia. Claro. El bosque, el Gran Chaco Americano, necesita ser conservado, ya no hay más espacio sobre el cual avanzar. Ujú. Pero incluso, Y, vamos a la ley de bosque, perdón, y con esto te devuelvo no, 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 la palabra. Sí, solo se avanzan sobre las áreas amarillas de la ley de bosques, todavía hay espacio sobre el cual avanzar.
claro. En esta, la zona amarilla era la cierta, no complicidad, pero el visto bueno del Estado para que se avance en esas zonas. Y la Claro, verde era la que pueden convivir las sí, dos situaciones, digamos, que no se avance con la deforestación, pero sí que crezca la producción, por ejemplo, con la ganadería en monte, es el que amarillo. existe, exacto, ok. Y ese, sí, digamos, es un escenario, sí, crees que viable o lo que vos pensás que va a suceder lamentablemente es que continúe la deforestación de acá al 2028. Como están las cosas, la deforestación sigue, y está siguiendo, digamos, tiene que haber una bajada muy asertiva de parte de los estados porque digamos, para que esto suceda hay complicidad de todas partes. Claro. Los grandes Bueno, productores, a eso iba, digamos. Estamos hablando con Pilar Acef, que es periodista y miembro cofundadora de P por P, y en ese sentido, digamos, ¿qué rol tienen los productores? Era la pregunta justamente que venía. Los productores ganaderos en particular y los productores agrícolas en general en esto de que convivan las dos situaciones, de que puedan producir, pero que detengan el proceso de deforestación que ya generó consecuencias, digamos, visibles, de hecho, en todo el norte argentino. no me gusta como englobar a los productores porque hay de todos los tamaños y todos los colores, digamos, hay productores que Sí. conviven de una manera increíble con los ecosistemas, que hacen cosas maravillosas, digo, hay productores y mismo en el gran choco americano que han logrado una convivencia que realmente es fascinante. Y yo creo que Ujú. se debe apuntar, ¿no? Es, ¿por qué se piensa en la expansión de la producción agropecuaria en base al avance sobre ecosistemas nativos? ¿Por qué no hay otro modelo? Tendría que haber, Claro, digamos, eh, porque si no, siempre hay una tensión entre ambiente y producción, y esa tensión no debería existir, digamos, porque sin claro, ambiente, tiene que convivir, digamos. Existe la posibilidad de que convivan. exactamente, porque aparte, sin ambiente no hay producción, y sin producción no tenemos alimento, digamos, todo es necesario para que podamos desarrollarnos y seguir existiendo, digamos. Lógico. Y ahí se abre otra puerta, que es el hecho de si realmente se necesita correr la frontera agrícola o ampliar la producción en pos de abastecer una demanda global de alimentos. Se habla mucho, hay muchos productores también que son muy activos en redes que suelen resaltar eso. Somos 7.200 millones de seres humanos, vamos a hacer 10.000 millones en 30 años, inexorablemente hay que producir más alimentos. Bueno, es tan así, digamos, cuál es el escenario ya quizás saliendo de lo que tiene que ver específicamente con deforestación y pensando en el plano global de consumo de alimentos. Cuando se habla de producción de alimentos, en realidad lo que siempre se pierde es que mucho de ese alimento no llega a destino. Digamos, más que producir más, deberíamos estar siendo más eficientes en lo que producimos y cómo lo producimos. Hoy un tercio de los alimentos terminan desperdiciados. Un tercio, Un tercio de los alimentos, esto según la FAO, estamos sí, hablando de aprox 1.700 millones de toneladas anuales. es infernal, claro. Un montón. Imagínense que la Argentina produce 100 millones de toneladas de granos al año y se pierden 1.700 millones de toneladas de alimentos, que esto incluye todo, granos, todo lo que tiene que ver obviamente con pesca, producción pecuaria, todo tipo de producciones que terminan como alimento humano. Sí, Es impresionante, el, no tenía ese número. sí, el World Research Institute, perdón en inglés, estima sobre la base de estos datos que una de cada cuatro Sí, calorías de alimentos que son destinados a las personas no es consumida. Una directamente. de cada cuatro calorías. O sea, es una bestialidad. El desperdicio equivale a más de la mitad de la cosecha mundial de cereales. O sea, considerando que lo que se desecha no Claro, son cereales, ¿no? Por supuesto. Pero la cantidad lógico. que se desperdicia, sea porque por situaciones de cosecha en países menos desarrollados o porque se tira o porque hay una mala distribución, digamos. Por supuesto, países en Europa o Estados Unidos, por ejemplo, tiran muchísimo más que países africanos, digamos. Claro. Pero
Estamos hablando de 10 Sí, 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 sí. alimentos que Un mal uso, digamos, de los recursos por distintos motivos. Esto empieza en la cadena productiva cuando se cosecha y parte queda en el campo y termina en aquellos que compran el alimento y no lo consumen, por ejemplo. Y se exactamente. vence y lo tiran. E incluso, digamos, porque quizás esto es un poco más polémico, pero, digamos, como decíamos antes, 75% de la soja que se produce termina alimentando animales. ¿Qué Claro, sucedía previo a la soja? ¿Cómo se alimentaba ese animal? claro. Tenemos que, No lo, no lo sé igual. Es una buena pregunta. No lo había pensado. No lo había pensado, sinceramente. Bueno, en el caso de cerdos y industria avícola siempre fue el maíz el principal insumo para alimentarlos. Pero es verdad, antes de la década del 70 la soja no existía y el mundo, sin embargo, giraba igual, obviamente con menos población y demás, pero es un punto interesante ese analizar. ¿Qué pasaba previamente y cómo se alimentaba el ganado a gran escala en el mundo sin la soja? Sobre todo China, que es la gran aspiradora hoy de casi todos los productos que se generan en el mundo. Sí, entonces, digamos, bien. también es pensar un poco lateralmente, ¿no? O ni siquiera lateralmente, volver un poco atrás y ver cómo se hacían las cosas antes. Quizás la gran escala a la que se apunta, no en todos los casos es la solución, porque si de toda esa gran escala tanto alimento se desperdicia, en realidad no lleva a ningún fin. Ujú. Ahí hay que rever toda la cadena, porque mencionamos el Estado, hablamos de los productores, ¿qué pasa con los consumidores o qué pasa con la población en general? Ustedes desde P por P, ¿qué notan, digamos, con respecto a la sociedad? ¿Está de alguna manera más inmersa en todo lo que pasa? ¿Se de alguna manera acerca más a los distintos procesos que se están viviendo en el mundo? Los incendios que vimos en Australia en su momento, en el Amazonas, no solo en Brasil, en Perú y demás, no hace mucho. Ese tipo de cosas despiertan interés en la población, interés genuino, digo. Sí, y dos cosas te marco, digamos, pocos temas marcan más el amperímetro, o sea, en términos de reacción social general que los incendios forestales. Los incendios forestales en general, los incendios del año pasado en Argentina, en Brasil, Eh, en Australia, en Indonesia, generan una reacción social muy fuerte que pocas cosas a nivel ambiental generan, digamos, más allá de situaciones puntuales muy locales, digamos, como la minería en Chubut, pero eso fue algo muy local. En términos uh-huh. generales y abiertos es eso, son los incendios, o sea, el bosque llama mucho la atención y sobre todo en las poblaciones urbanas genera mucha atracción y genera mucho interés. Y el año pasado, justamente a fin del año pasado, hicimos una encuesta con Poliarquía para Sí, entender qué se sentía respecto de los bosques, y 9 de cada 10 personas contestaron que están a favor de que se frene la deforestación en este mismo momento. O sea, 9 de cada 10 personas en la Argentina no quieren más deforestación, no quieren que se avance más claro. sobre los... Contundente, digamos, el resultado. Y 79%, es decir, casi 8 sobre 10, que, o sea, preguntadas sobre, bueno, ¿qué se hace con un ecosistema que sufrió un incendio? Sea cual fuera, un humedal, un bosque. 8 de 10 contestaron que se deje recuperar, o sea, que no se toque, que no se le dé ningún Claro. uso, ni comercial, ni inmobiliario, ni nada, ni productivo, que se deje que ese bosque se recupere. Lo cual son resultados muy fuertes, muy contundentes de... Son alentadores, pero se refleja después eso en la toma de decisiones del poder de turno o nos quedamos con esas buenas leyes bien redactadas, pero que en la práctica, Está a la vista, ¿no? Digamos, los ratios de deforestación hablan por sí mismos, de poco valen los discursos, digamos. El ministro de Ambiente, Juan Cabandier, dijo hace poco que si se continúa con este ratio de deforestación en 70 años no vamos a tener más bosques en la Argentina. claro, nos Y falta tanto, digamos. no, y él justo, quizás nosotros lo llegamos a ver, de hecho. Sí, sí. Eh, pero, y él es uno de los que está impulsando la modificación de la ley de bosques. Pero ¿Qué claro, buscan con la modificación, Pilar, ahí? ¿Qué buscan con la modificación de la ley de y bosques? en realidad es reestructura, o sea, es como, viste, mezclar las cartas y dar de nuevo.
pensando que el problema está en la ley y no en la aplicación, lo cual para Claro. mí personalmente es un error. Para mí la ley está perfecta como está, digamos, si no se aplica no hay manera de medir cuán efectiva puede ser una ley. Pero el punto clave es el tema de la tipificación criminal, del delito criminal, o del delito ambiental, perdón, como delito Criminal. Claro, que tenía dentro del Código Penal, que hoy no existe, digamos, dentro del Código Penal. Entonces sería mucho más efectivo tipificar ese crimen. claro. Una de las cosas que supuestamente aparecerían en la nueva ley, pero, digamos, una ley no es una tipificación de crimen. Pero, digamos, se supone que debería, es una ley la nueva, en la que se está trabajando, consensuada con las provincias a través del COFEMA, digamos. Pero de nuevo, digamos, es abrir una caja de Pandora, porque un proceso, Ujú. Y en esos procesos de discusión se incluye a las distintas entidades vinculadas al agro, desde el propio ministerio, pasando por el INTA, por los productores a través de sus asociaciones, de qué rol pueden llegar a tener, digamos, porque lo digo porque en base también a, justo estaba antes de sumarme al vivo, armando un artículo sobre la producción a gran escala en China de granjas porcinas, y hay provincias chinas que prohíben de totalmente la producción porcina y tienen que literalmente irse las granjas de esos territorios, le dan un plazo y tienen que desmontar las granjas y llevárselas a otra provincia. ¿Qué pasaría en la Argentina si se cumple efectivamente lo que dice la ley con las millones de hectáreas? Digo bien, iba a decir miles, pero son millones de hectáreas que ya se deforestaron. Tienen que dejar esos suelos, tienen que, no sé, reforestar una parte. ¿Cómo sería volver, digamos, o compensar lo que ya sucedió en estos 20, 30 años en la Argentina? no está nada No, claro. no está contemplado eso. No, y aparte es muy difícil, porque ¿a quién le cabe la responsabilidad de ese bosque desmontado? ¿Al Estado? Bueno, Al que, al dueño de la topadora? Al que vino después? ¿Al que vino después de aquel que vino después? Es muy difícil, uh-huh. sobre todo una vez que pasan los años y esa tierra ya está siendo usada para producción. Es muy difícil como marcar la línea de, bueno, esto fue deforestación ilegal y Pero esta es bastante reciente, digamos. El grueso de los desmontes se concentraron en los últimos 30 años o 25 años. Seguramente se sabe exactamente quién desmontó cada una de esas parcelas. seguramente Datos oficiales creo que hay. Pero me pregunto, por eso te decía en esta pregunta quizás que me fui por las ramas, pero ¿se consulta al INTA, por ejemplo, que obviamente es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria que sabe, digamos, lo que pasa y es el que está más cerca del productor muchas veces y tiene distintas estaciones experimentales en todo el territorio, como para evaluar justamente qué se puede hacer con esto o a la hora de pensar la ley bosque son solamente los políticos que se juntan y, bueno, a ver, vamos viendo cómo... no, Claro, no, entiendo que no. De hecho, el INTA es un actor muy influyente, ¿no? Digamos, y tiene un montón de conocimientos y cosas para aportar. claro. Después el trabajo que se hace en cada provincia, digamos, el sector agropecuario es muy influyente y es muy escuchado. Digamos, seríamos inocentes si pensáramos que cualquier ley que pueda pasar en este momento por el Congreso no va a tener la aprobación del sector agropecuario, porque, En este punto. Después en algunas otras cosas yo sostengo que no bueno, tienen poder de lobby, pero no, bueno, pero en este punto puntual, en este caso puntual sí, digamos, hay muchos legisladores, muchos diputados, muchos senadores que están muy en conversaciones, con lo cual, aunque no fueran parte del desarrollo de la ley, que entiendo que sí lo son, digamos, porque supuestamente se está haciendo un proceso participativo, por lo menos con estos sectores a nivel provincial, pero si no, digamos, hay otras herramientas, digamos, hay muchos diputados que son muy cercanos a los distintos sectores, también por su provincia de pertenencia, digamos, ¿no? Y, y está bien que así sea, porque, digamos, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores nos tienen que representar a todos en ese sentido. obvio. De nuevo, tampoco sirve una ley que no se aplique, o que, No, no, claro. que es un poco el problema de una nueva ley, digamos, si vamos a hacer todo un proceso legislativo para ir al mismo resultado, y bueno, quedémonos con la que tenemos.
Sí, sí, no agotemos energía y recursos si ya está la ley lo único que falta es aplicarla, está Digamos, claro. la única manera de resolver este problema es con el diálogo. Digamos, se necesita al agro adentro de este diálogo, no afuera, porque Claro. si no se avanza, digamos. Es muy bonito decir no deforestemos nunca más, Ujú. pero si no Y hay para, una conversación, puntos de acuerdo, nada. ujú. Para ir cerrando un poco con lo que arrancamos como disparador, si es posible detener la deforestación y así todo producir más, ¿crees que entonces, en base a todo lo que hablamos en estos 30 minutos, hay una cuestión de comunicación que falla, digamos, entre los distintos actores que forman parte tanto de la producción como de aquellos que tienen que sancionar leyes? ¿O cuál es, digamos, la pata floja que impide que esto se concrete? Hay intereses que fallan más que conversaciones que fallan. Ahí está. Eh, y sí, digamos, también hay un problema muy fuerte de estos monstruos que se crearon, digamos, a determinados sectores llamándose a los ambientalistas. No me acuerdo, pero se usaron un montón de palabras bastante poco agradables. Y Ujú. de los ambientalistas pensando que todos los productores están tras un interés, digamos, hay Dañino para, claro, hay como, lamentablemente, en muchas cosas en Argentina es una grieta muy fuerte que hay que cerrar, porque no, de esta o salimos juntos o no salimos, y la conservación de claro, bosques es indispensable, no solo para poder vivir, poder seguir viviendo y respirando, sino para sostener el ecosistema, digamos, las sequías, las inundaciones, todo el cambio climático, digamos, cada árbol absorbe dióxido de carbono, y mientras más viejo el árbol, más dióxido de carbono tiene contenido. Cuando se tala un árbol nativo que tiene cientos de años, todo ese dióxido de carbono se libera a la atmósfera, eso es cambio climático. Eso nos da claro. más sequías, que hace que el año pasado fue un año terrible de sequías, digamos, hay un círculo. Bueno, este mismo, la cosecha de soja va a ser de las más bajas en más de una década por la sequía. Exactamente, y todo tiene que ver con todo. Cuando hablamos de inundaciones, ¿por qué pasa el agua tan libremente? Y porque no hay más bosques. Claro, Digamos, no es, viste, se habla como de esta dicotomía, ambiente o producción. No, claro, por producción tiene que haber un ambiente más sano. Lo mismo con las poblaciones, digamos, estamos en medio de una pandemia que viene de una especie que salió de un bosque, o sea, de alguien que fue a buscar una especie donde no tenía que ir a buscarla. Porque cada especie contiene unos 50 virus que evolucionaron con esa especie, que para nosotros son desconocidos. Entonces, claro. arrasamos, digamos, hay estudios incluso, perdón, me estoy súper alargando, pero que No, no, incluso está clarísimo. avanza la deforestación y sube el contagio de malaria en la Amazonia brasilera. ¿Por qué? Porque más espacio para que los mosquitos se reproduzcan. Claro, Hay que entender cómo todo se integra y a partir de ahí decir, bueno, pensemos de acá a 50 años. claro. ¿Cómo queremos tener el medio ambiente, el ecosistema y a dónde queremos vivir? Porque en definitiva todos vivimos en el mismo territorio, en mayor o menor medida, más cerca, más lejos, pero todo termina teniendo consecuencias. Antes de terminar este Motivar Live que estamos haciendo con Pilar Acef de P por P, quiero saber qué están haciendo en P por P, si querés contar en 3 minutos un poco qué es P por P, en qué están trabajando hoy. P por P es Periodistas por el Planeta. Fue fundado por periodistas naturalmente, periodistas de índole climático ambiental. Sí. Y estamos trabajando mucho en narrativas. Básicamente, nuestro trabajo fuerte es eso en Argentina y otros países de América Latina, tratando de entender estas intersecciones y que se entiendan estas intersecciones entre cuestiones ambientales, cuestiones climáticas, cuestiones sociales, cuestiones relacionadas con derechos humanos, digamos, porque todas tienen que ver con todos, digamos, y dejar de pensar al ambiente como una cosa que es, viste, Abstracto totalmente, claro. porque, digamos, si no pensamos en ambiente cuando hablamos de economía, nos falta una pata. Entonces, tratando de generar una discursiva más comprensible, porque lamentablemente muchos temas ambientales o climáticos están en inglés o están en lenguaje técnico, entonces no se entienden,
y encontrar estos puntos de encuentro y tratar de generar un poco más de conocimiento y herramientas. Y bueno, y por supuesto trabajamos también mucho con periodistas para facilitarles herramientas y tratar de empujar, ¿no?, esta agenda ambiental que debería ser política y no pensándolo partidariamente, sino en un sentido de introducir al clima por el cambio climático y al ambiente en cuestiones que tienen que ver con la producción y con la economía, porque bueno, entendemos que así vamos a tener una mejor economía y una mejor sociedad. Clarísimo. Tenemos Sí, sí, en menos. definitiva, termina redundando en todo, es clarísimo. Pilar, muchísimas gracias por tu tiempo y por haberte pasado por Motivar Live. Seguimos seguramente en contacto para futuras charlas. ¿Sí? Bárbaro. Fue Pilar Acef de P por P en este Motivar Live, el quinto consecutivo que hacemos este repaso por distintos sectores con distintas temáticas para pensar de alguna manera fuera de la caja, digamos, salir de los temas comunes y poder analizar distintas cuestiones que están pasando al mismo tiempo, más allá de la pandemia, más allá de la situación económica de la Argentina. Hay temas que vale la pena debatir y este fue otro de los que analizamos. El tema de si se puede detener la deforestación en la Argentina y así todo producir más. Bueno, soy Facundo Sonati, me pueden seguir también en mis redes, @FacuSonati, y nos encontramos el próximo martes en un nuevo Motivar Live.